Llega la primavera y con ella los molestos síntomas de las alergias se hacen presentes: congestión nasal, ojos rojos, picor cutáneo y estornudos. El doctor Mauricio Césped, broncopulmonar del Hospital Clínico San Borja Arriarán, nos entrega algunas recomendaciones para tratar los síntomas de las molestas alergias respiratorias. Durante las pasadas fiestas patrias, las empanadas, asados, terremotos y otras exquisiteces de nuestra gastronomía hicieron las delicias de todos los chilenos. Pero luego de las celebraciones quedaron los indeseables kilitos de más. Conversamos con Marcela Niklicek, nutricionista del Cefam Las Mercedes, quien nos dio algunos tips de alimentación para volver a estar en forma y enfrentar de manera exitosa lo que queda de este año. La Organización Mundial de la Salud estima que a nivel mundial las personas afectadas por el Alzheimer superan los 45 millones. Y según estimaciones, esta cifra ascenderá a 74 millones para el año 2030. Se trata de uno de los trastornos más temidos por las consecuencias y el gran deterioro que se produce en aquel que lo padece. El doctor Pablo Salinas, jefe del Servicio de Neurología y Neurocirugía del Hospital San Borja Arriarán, nos explica qué es, cuáles son los síntomas y el tratamiento de manejo general que se administra a los pacientes que se les diagnostica esta enfermedad. Entérate de estas y otras informaciones de tu interés a través de nuestro fanpage de Facebook. Esto es El Central en Red, el informativo del Servicio de Salud Metropolitano Central. Soy el doctor Mauricio Césped, broncopulmonar del Servicio de Broncopulmonar del Hospital Clínico San Borja Arriarán. Y hoy día vamos a hablar de un tema que estamos en la época, que es las alergias respiratorias. Las alergias son una respuesta exagerada de personas que son sensibles, están sensibilizadas a una sustancia extraña que normalmente son inocuas, pero en este caso estas personas la perciben como dañinas. Hay que considerar que las personas para ser alérgicas tienen por un lado un factor genético y que los hacen predisponerlos para las alergias, y hay un factor de tipo que es un desencadenante ambiental. En el caso de la alergia respiratoria estamos hablando de alergenos que son inhalados, aeroalergenos, así los denominamos, por lo tanto entran a través de la nariz, llegan a los ojos, llegan a las vías respiratorias. Los más comunes son los pólenes. ¿Y los pólenes de qué? Los pólenes de los pastos, de las malezas y de los árboles. Además, hay un alergeno muy importante en las casas que son los ácaros, que están en relación con la humedad. Y también en las casas tenemos animalitos, y en particular los que provocan alergia son los perros y los gatos. Y además los hongos. Tenemos dos enfermedades importantes en las alergias respiratorias: las rinitis alérgicas y el asma. En el caso de las rinitis, ¿qué síntomas tenemos? Estornudos frecuentes y a veces en crisis de estornudo. Vamos a tener secreción por la nariz, secreción serosa, como agüita, que me escorre agüita por la nariz. Vamos a tener obstrucción nasal, que esta congestión nasal, y vamos a tener picazón de la nariz. Pueden estar acompañadas de conjuntivitis alérgica por el mismo mecanismo. Y en el caso de estas personas que van a tener esta conjuntivitis alérgica, vamos a tener ojos rojos, las conjuntivas congestivas rojas, vamos a tener más lagrimeo y vamos a tener picazón de los ojos. Lo más frecuente obviamente va a ser en primavera, segunda semana, tercera semana de agosto, de ahí en adelante van a tener bastantes síntomas. Y después ya en la época de verano van a tender a disminuir, incluso a desaparecer. Algunas recomendaciones para minimizar el contacto con estos alergenos son: si es alérgico, por ejemplo, a los ácaros en el domicilio, ácaros, digamos, el polvo domiciliario, estos pueden ser de alguna manera controlados. Normalmente se crecen, se desarrollan en las frazadas, se desarrollan en las cortinas, en los cubrepisos, en las alfombras. Por lo tanto, si esa persona es alérgico a esto, lo ideal es que no tuviera estos elementos en la casa y debería eliminarlos. En el caso que yo sea alérgico a los animalitos, a los perros, a los gatos, ojalá pudiéramos de alguna manera alejarnos de esos animalitos. Si no podemos regalarlos, etcétera, vamos a tener que convivir con ellos, pero por lo menos alejarlos. Y si también tenemos contacto directo, ojalá usar alguna mascarilla. En el caso de las alergias que son ambientales, pólenes de pastos, malezas, árboles, hay zonas conocidas que tienen, por ejemplo, más plátano oriental. Y a veces la gente evita, digamos, exponerse porque
hay muchas zonas que tienen. Desgraciadamente el aire lo lleva a distintos lados y por lo tanto a veces es muy difícil evitar, digamos, la exposición a alergenos. En el caso de la rinitis alérgica y de la rinoconjuntivitis alérgica tenemos los antihistamínicos, muy conocidos por todo el mundo. Hay muchos antihistamínicos, hay personas que andan bien con un tiempo con un antihistamínico, después se cambian a otro porque ya no sienten que no les alivia. Pero hay muchos antihistamínicos y también hay inhaladores nasales en base a básicamente a corticoides inhalados que son muy buenos fármacos que producen desinflamación, desinflaman la mucosa y nos ayudan bastante bien en esta rinitis alérgica. Una vez diagnosticada la rinitis, es importante que se traten, porque si bien a algunas personas pareciera ser alguna enfermedad menor, la inflamación de la mucosa nasal, que inflama también todas las cavidades que existen alrededor de la nariz, las cavidades perinasales, aumentan las secreciones. El que tengamos secreciones ahí permanentes son un muy buen caldo de cultivo para bacterias y virus. Por lo tanto, nos podríamos complicar con eso y hacer cuadros sinusales. Existen la sinusitis alérgica, pero podríamos llegar a sinusitis bacterianas también. Por lo tanto, las rinitis tienen que ser tratadas. Estas enfermedades, si no se tratan adecuadamente, pueden complicarse. Por lo tanto, deben tratarse aunque sean leves. Siempre hay que tratarlas. Hola, mi nombre es Marcela Niklicek, soy nutricionista del Cefam Las Mercedes y hoy vengo a hablarles acerca de cómo cuidarnos después de las fiestas patrias. Nos dimos el permiso de portarnos entre comillas mal durante las fiestas, que fueron varios días, por lo tanto estamos con unos kilitos de más. Digamos que pongámonos la meta, ahora voy a recuperar el peso que tenía antes de la fiesta o incluso puedo bajar un poco más preparándonos para el verano. Entonces tratemos de todas estas comidas que a nosotros nos gustan, que son nuestra debilidad, ya sean pasteles, cosas fritas, carne, dejémosla para ocasiones muy especiales. Apoyémonos más en alimentos de origen vegetal que son altos en fibra. La fibra es un elemento que traen los alimentos que no aportan calorías, pero sí aportan volumen. Entonces yo cuando como, por ejemplo, frutas, las ensaladas o alimentos integrales, cereales integrales como el pan integral, arroz integral, fideos integral, que hoy en día hay más cantidad en el mercado, el beneficio que va a tener esto es que me llena más el estómago, entonces me da más sensación de saciedad. Y el otro beneficio tiene de que baja el colesterol. Y generalmente en las fiestas patrias comemos muchas carnes y también comemos hartos embutidos como la longaniza que hacen que se suba el colesterol. Entonces comiendo fibra nos puede ayudar a reducir ahora el colesterol. Otro alimento que nos ayuda, que es como un comodín, son los alimentos lácteos bajos en grasa, ojalá totalmente descremados, porque los lácteos también le cuesta un poco más al cuerpo digerirlo si lo comparamos un vaso de leche descremada con una taza de café o una taza de té. O sea, yo me tomo la taza de té y a los minutos eso se digiere y se va al baño. En cambio la leche necesita estar más tiempo en el estómago, por lo tanto nos da más sensación de saciedad. Y aparte nos aporta proteína, que es lo que nos ayuda a mantener nuestra masa muscular. Tenemos que tratar de preferir las legumbres, la carne de pescado, por sobre las carnes rojas. Entonces tratemos de organizar nuestra semana, que de los 7 días que tiene la semana, ojalá 2 veces comamos pescado, aunque sean pescados enlatados. ¿Ya? Porque el pescado nos aporta proteínas, que ya dijimos que era algo bueno, y nos aporta aceite omega 3, que también nos ayuda a reducir el colesterol de nuestro cuerpo y a ir limpiando las arterias de esa posible grasa colesterol que hayamos consumido para el 18. 2 días a la semana deberíamos consumir legumbres, porque las legumbres también aportan proteína, pero no tienen colesterol porque es un vegetal y los vegetales no tienen colesterol. Deberíamos dejar otros 2 días para las carnes blancas o el huevo. ¿Ya? Porque las carnes blancas van a tener menos grasa que las carnes rojas, que deberíamos tratar de mantenerlas solamente 1 vez a la semana. Las cosas dulces tienen una función, que es darnos energía para movernos. Pero si yo como algo dulce y mi trabajo, por ejemplo, yo estoy gran parte del día sentada conversando con otras personas, no me muevo tanto, si yo como cosas dulces y no me muevo, mi cuerpo va a decir, no las necesito, las transformo entonces en grasa. Consumir harto líquido, idealmente agua sola,
porque el agua nos va a limpiar el organismo, esa es su función, pero si realmente decimos no, agua no puedo tomar, es imposible, lo podemos cambiar por algún líquido que sea sin calorías, sin azúcar, pero evitemos consumir bebidas, jugos e incluso jugos de fruta en exceso. Los jugos de fruta debemos consumirlos, pero no solamente cuando tengamos sed. Cuando tenemos sed, tratemos de consumir agua. Bueno, ahora me despido esperando de que estos consejos te sirvan para recuperar el peso que tenías antes de las fiestas patrias y ojalá ponernos en condición física para recibir el verano así como a nosotros nos gusta. El Alzheimer es una enfermedad crónica en que se pierden las facultades intelectuales de las personas, corresponde a una anormalidad y es más frecuente que ocurra en los pacientes que son de la tercera edad. Excepcionalmente puede ocurrir en personas que sean más jóvenes, ¿ya? Pero lo que habitualmente vemos es precisamente sobre los 65 años que comienza a haber una elevación de la prevalencia de esta enfermedad. El síntoma inicial del Alzheimer corresponde a la pérdida de memoria de corto plazo. Vale decir, errores en preservar los datos de las cosas que ocurren en el día, ya en los días previos, las semanas previas. Ese es el primer síntoma. En la medida que la enfermedad avanza, después de varios años, pueden agregarse también problemas de orientación en el tiempo y en el espacio y situacional, que son los primeros síntomas, pero principalmente la falla de memoria de corto plazo. Más que acudir a un especialista, lo que se requiere es una buena evaluación médica que puede ser dada por médico general. Y yo aconsejaría que se consultara desde el momento que se pesquisa una falla de memoria, ¿ya? Las fallas de memoria no son normales. Tendemos a pensar que por ser una persona de la tercera edad va a tener menos memoria, y eso no es así. Lo que puede ocurrir con el envejecimiento normal es que exista una disminución en la velocidad en que se procesan las tareas mentales, no que haya una falla en ellas. Al momento en que se detecta una falla como síntoma, es el momento en que hay que consultar con un médico de medicina general o con especialistas. El tratamiento de la enfermedad de Alzheimer básicamente corresponde a un tratamiento conductual de manejo de medidas generales, de reforzamiento del entorno del paciente para poder ir apoyando la falla progresiva de sus facultades intelectuales y se puede apoyar eso también con fármacos. Existen fármacos específicos que mejoran el manejo conductual de los pacientes y pueden mejorar en algo el rendimiento de memoria. Son fármacos que no son de uso habitual y son de un costo un tanto caro en el medio chileno, aunque han ido bajando los costos. Cuando la enfermedad avance y existen problemas conductuales francos, ahí se pueden ocupar antipsicóticos para regular conducta. Lamentablemente no existe un tratamiento curativo para la enfermedad de Alzheimer y lo que hay que hacer, como decía, es un tratamiento de sostén y un tratamiento crónico para apoyar las actividades de la vida diaria del paciente. El ingreso al GES con medidas de intervención que no necesariamente son farmacológicas ayuda, pero sobre todo lo que va a ayudar más es precisamente la coordinación de la red completa y muy importante la toma de conciencia por parte de la población, que permite un diagnóstico precoz y por ende intervenciones que sean más efectivas. Nos obliga a todos a que los equipos clínicos estén bien capacitados y bien formados en el asunto, pero nada de eso sirve si no existe una consulta precoz, ¿ya? Culturalmente tendemos a decir que por el hecho de estar en la tercera edad tiene que haber una falla de memoria y eso no es así, ¿ya? Entonces esto parte por el cambio cultural de las personas, de darse cuenta que en realidad cualquier falla de memoria es un motivo de consulta.